Entonces, como les venía diciendo, buenas tardes. Para los... Aquí está entrando más personas. Bueno, lo que vimos en la clase anterior, terminamos acá. Vimos el principio del Lechatelier, que básicamente era que la reacción química ante una perturbación, ella se acomodaba sí, se acomodaba para volver al estado de equilibrio. Entonces, básicamente la constante de equilibrio como conclusión solamente se modificaba a través de un cambio en la temperatura. Bien, como ustedes pueden ver aquí en las tablas termodinámicas, tenemos los delta G, ¿sí? Así que como tenemos los delta G, nosotros podríamos calcular, sumar los delta G de productos, restar los delta G de reactantes y encontrar el delta G cero de reacción para poder calcular la constante de equilibrio con las expresiones que ya vimos. Bien, eso. Este ejercicio, bueno, ya vamos a hacer entonces ejercicios al respecto de lo que es y usar esta letra griega chi, ¿cierto? Que no les he enseñado cómo usarla, pero ya hablábamos de lo que significa. Entonces, para hacer este ejercicio, tenemos que recordar que la idea principal detrás del tema de equilibrio es que una mezcla de reacción tiende a ajustar su composición hasta que tenga una energía libre de Gibbs mínima. Es decir, que el cambio en la energía libre de Gibbs, que es la sumatoria de los potenciales químicos por este diferencial de moles, sea igual a cero para un sistema que está en equilibrio o menor que cero para una reacción espontánea. Ya, esto lo podemos escribir también como el número estequiométrico por el potencial químico, y la sumatoria de esto por el avance de la reacción, ¿cierto? El diferencial del avance de la reacción, que es esta letra griega chi. Ahora, el dn sub i, que es el infinitesimal de moles, equivale a el número estequiométrico y el avance de reacción, ¿sí? O chi. Entonces, la condición de espontaneidad de equilibrio para reacciones químicas a temperatura y presión constantes en sistemas cerrados es que este término, esta sumatoria, sea igual o menor que cero. Ya lo mencionamos varias veces. Recordemos que los coeficientes, perdón, los números estequiométricos, que son estos, son los mismos coeficientes, pero con signo, ¿sí? Por ejemplo, en esta reacción química, el número estequiométrico es menos 2. ¿Por qué? Porque es A el que está reaccionando, como que se está gastando, consumiendo. Entonces, por eso le colocamos un menos 2. El número estequiométrico de B sería menos 1. El número estequiométrico de C sería más 3 porque se está formando. Porque sea cual sea la cantidad de moles que se formen, tienes que multiplicarlo por 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa es la relación estequiométrica, ¿no? Y el número estequiométrico de D sería más 1. ¿Ya? Entonces, los números estequiométricos son positivos para los productos y negativos para los reactantes. ¿Sí? Eso es importante que lo recuerden. Los coeficientes estequiométricos no tienen sin, siempre son positivos, ¿sí? A diferencia de estos coeficientes. Entonces, una cosa es coeficiente, otra cosa es números estequiométricos. Es que numéricamente es lo mismo, pero el signo es diferente. Luego, nosotros tenemos esta cantidad chi, que es lo que nosotros denominamos como avance de la reacción. Si esta cambia, entonces por una cantidad pequeñita, ¿cierto? Infinitesimal de chi, entonces el cambio en cualquier especie que esté participando en la reacción va a estar dado por ese cambio, ¿sí? Por el número estequiométrico. Entonces, para que lo entendamos mejor, si tenemos, y lo aterricemos un poco a lo que ustedes vieron en
equilibrio químico. Ya ustedes ya vieron equilibrio químico, así que esto para ustedes es más sencillo. Siempre que analizamos una reacción, colocamos inicio, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda? Belén. Cuando analizamos una reacción para el equilibrio químico, colocamos aquí inicio. ¿Qué más colocamos? Belén. ¡Ah! Te escucho cortado. Puedes escribir por el chat. No, te escucho súper cortado. Inicio, equilibrio. No, equilibrio no es el que sigue. Equilibrio es el tercero. ¿Reacción o no? Sí, es como la reacción o también le podríamos llamar avance. Avance o reacción, ¿cierto? Lo que está sucediendo en el momento. Ya, en el inicio, ¿cuánto tengo, Alexis Toledo? ¿Cuánto tengo de I2? ¿O qué tengo de I2? ¿Un mol o no? No, tengo una Porque cantidad de moles. Tengo una cantidad, sí. Lo voy a colocar como N. Tengo una cantidad de moles. Bien. ¿Y de producto que tengo? Alexis. ¿Qué tengo del producto? Del yodo atómico. Alexis también me puede ayudar. sí, profe, pero no. ¿Ah? em, Al inicio. A ver, Daniel Sastre, ayúdale. como que se forman 2 moles Pero en el ¿no? inicio tienes 2 moles de yodo. En el inicio. Cuando No, se tú, forman 2, a ¿o ver, no? pero cuando tú vas al laboratorio, pones el reactante, ¿tienes producto o no tienes producto? No. No, entonces es cero. Ah, ya. En el inicio no tengo producto. Ah, en En el el inicio. inicio tengo, Ah, sí. sí. En el avance, Ahí sería menos X. eso, menos X. Y y el del producto, 2X más, ojo, más más 2X. 2X. Y en el equilibrio, Ahí. em, ¿qué tengo en el equilibrio? N N menos X. menos X. Gracias, Montserrat, le ayuda a Alex. N menos X. Sigamos, Montserrat. ¿Y el producto? 2X. 2X. Bien. Bueno, eso es lo que ustedes hacían y es lo mismo acá, lo que vamos a usar, solamente que aquí vamos a reemplazar el X por la letra griega chi. ¿Ya? Entonces, mi análisis sería, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque ese es mi avance de reacción y para no confundirlo con la fracción molar. Entonces ahora vamos a hacer, este es menos Z, menos chi, más 2E, este es menos, y este es 2chi. ¿Ya? Recuerden que dn sub i
¿sí? El infinitesimal de moles es el número estequiométrico por X. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros decimos más 2 chi, ¿sí? Esto completo es el dn sub i. ¿De quién? Del yodo atómico. ¿Sí? Este sería el infinitesimal de moles que está formándose de producto. Y este sería el infinitesimal de moles que se está gastando de reactante. ¿Ya? Eso sería entonces el dn sub i, que es número estequiométrico por el avance de la reacción, ¿cierto? En estricto rigor sería como este, ¿no? Bien. Así que vamos simplemente a reemplazar la X que ustedes usan mucho. O en algunos ejercicios puede usar la X igual, ¿sí? Yo no le voy a poner reparo en eso, ¿sí? Entonces aquí lo tenía en la variación. Aquí tenía, no tenía que escribirlo. ¿Ah? En el equilibrio, en el avance, ¿cierto? Y en el inicio. ¿Ya? Entonces, eso es. Ese es el análisis que quería que hiciéramos juntos. Aquí lo tengo paralelo, ¿sí? Tengo con chi y tengo con x, ¿ya? Bien, vamos a hacer entonces un ejercicio, o mejor dicho, más que ejercicio, sí, es ejercicio y además que vamos a hacer un análisis del grado de disociación, ¿ya? Vamos a aprender a estimar el grado de disociación en el equilibrio. El grado de disociación lo vamos a conocer o vamos a denotar con la letra griega alfa. ¿Y qué es el grado de disociación? Está definido como la fracción de los reactantes que se descomponen, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que todos los reactantes no reaccionan completamente, queda una parte de reactante. Por eso cuando uno hace un análisis de esto, uno dice, bueno, tengo N en el equilibrio menos C. N sería la cantidad inicial menos C, que es lo que reaccionó. Entonces, hay una fracción que reacciona y hay otra fracción que queda así como el reactante como tal. Entonces, el grado de disociación es esa fracción de los reactantes que se descomponen. De esta forma, dice acá, si la cantidad inicial del reactante es N0, como número de moles iniciales, ¿cierto? Y la cantidad de reactantes en el equilibrio es N en el equilibrio, entonces el grado de disociación es N, en estricto rigor esto es N0, ¿no? N0 menos N en equilibrio dividido N0, ¿sí? Es decir, el número de moles iniciales menos el número de moles en el equilibrio dividido el número de moles iniciales. Y este sería el grado de disociación. Ahora, vamos a juntar o vamos a escribir mejor este grado de disociación en términos de el grado, en términos del avance de la reacción. Es decir, vamos a escribir alfa en términos de chi o viceversa. ¿Ya? Que eso también ustedes lo hicieron, creo, en algún momento con la X, ¿no? Entonces, el grado el avance de reacción, chi, es igual a alfa por n, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes ven el grado de disociación, si lo ven desde otra forma de vista, desde otro punto de vista, el grado de disociación sería chi, que es lo que reaccionó, lo que dividió Profe, n. Dime. en la parte de arriba, la primera N, ¿de qué era? Está el número de moles Sí. iniciales. Ah, ya. Sí, Vale. el número Gracias, de profe. moles iniciales. Entonces, el alfa, este también sería el número como de moles iniciales, alfa n, ¿no? N sería el número de moles que tengo al principio. Por eso, el grado de avance, la disociación es esta fracción, ¿sí? Con respecto al número de moles iniciales, ¿ya? O lo mismo
el grado de avance de reacción es igual a alfa n. Y así tenemos alfa en términos de chi, ¿sí? No se me vayan a confundir por la nomenclatura nueva. Ejemplo, tenemos un equilibrio de sustancias gaseosas. Perdón, voy a cerrar una cortina por acá. Para el N2O4 gaseoso, que produce 2NO2 gaseoso, el grado de disociación alfa es 0,201 a 1 bar de presión total. Calcule el delta G, la constante de equilibrio, el delta G y el delta G0 a 298 Kelvin. ¿Ya? Entonces, me están diciendo que esta reacción está en equilibrio, ¿sí? Y que el grado de disociación a 298 es 0,201. Entonces, los datos que me dan, este es alfa igual a 0,201, esta es la temperatura y esta es la presión, pero total, ¿sí? Bueno, ahí dice, esa es la presión total. Entonces hacemos la reacción. ¿Ya? Ustedes me van a ayudar. Tengo N2 o 4. ¿Ya? Hay que revisar si está balanceada o no. Tengo 2N acá y tengo 4 oxígenos acá. Está bien. Todo en fase gaseosa. ¿Ya? Entonces tengo que hacer el análisis. ¿Qué tengo en el inicio? Fíjense que con los pocos datos que tengo, yo tengo que calcular todo esto. ¿Sí? Eso es lo sorprendente de este ejercicio, que solamente con el grado de disociación, la presión, la temperatura y la presión total, yo puedo obtener todos estos datos, la constante de equilibrio, el delta G, el delta G0. Entonces, es muy importante que podamos relacionar el grado de disociación, el grado de avance con el grado de disociación. ¿Qué tengo al inicio entonces? A ver, ¿quién me acompaña? Fabiola Sánchez, ¿qué tengo en el inicio? De N2O4. ¿Un mol? Un mol. Pero si no me dicen que tengo un mol. No sé cuántas moles tengo. ¿Qué pongo acá? ¿N? N. ¿Y aquí de producto que tengo? 0. 0. Ya. En la variación, ¿cierto? Ya. Ahora sí, ¿cuánto es de variación? Fernanda Álvarez, la variación. ¿Era esa letra chi o no? Sí, positiva o negativa. ¿Positiva? ¿Seguro? No, negativa. Negativa, porque se está gastando. Entonces sería menos chi. ¿Y aquí, Fernanda? Más 2 Eso. chi. Bien, gracias. Muy bien. Y en el equilibrio, entonces, sería n menos chi, ¿ya? Y sería 2 chi. Bien, entonces, me preguntan por la constante de equilibrio en primer lugar. O sea, vamos a mirar primero. Calcule delta G. ¿A qué es igual delta G en el equilibrio? ¿A qué sería igual delta G en el equilibrio? Jacqueline Gallardo. ¿A 0? A 0. Bien. Entonces, esta primera respuesta es 0.
¿Por qué? Porque delta G en el equilibrio es 0. Muy bien. Ya, ahora sí, la constante de equilibrio. ¿A qué sería igual la constante de equilibrio? ¿Cómo puedo calcular la constante de equilibrio si tengo, ¿qué tengo? No tengo nada. Tengo el grado de disociación nomás. Entonces, como son gases, ojo, ¿a qué sería igual esta constante de equilibrio? Oh. Montserrat Veroiza. ¿Qué sería igual a constante de equilibrio? ¿A los reactantes y Pero- los productos? ¿O Pero, no? ¿qué de los reactantes y qué de los productos y en qué orden? Ah, los reactantes sería el 2chi Pero escribo tal cual esto, pues si son en la gases. reacción. Si todos son gases. Ah, eh, Y me dan la presión total. ¿Cómo puedo escribir la constante de equilibrio? mm, Natalia Lepia, a ver, que me ayude a Montserrat. Natalia, ¿a qué es igual la constante de equilibrio? Si mi reacción es gaseosa, está en fase gas. Lo vimos ayer. Bueno, lo vimos en la última clase. Sofía Segovia. Ah, Natalia, Sofía. Sería Sofía, el... Sofía. Ah, sí, profe. Sí, dime. El NO2 elevado a 2. NO2, pero ¿qué del NO2, Sofía? La concentración, la La presión. concentración de NO2. Ya, yo les voy a decir, si estamos en fase gaseosa, sería la presión. La presión del NO2. Como bien dices tú, elevado a 2. Bien. Dividido. Sofía. La presión de N2O4. Ujú. La presión del N2O4. ¿Ya? Esa sería mi constante de equilibrio. Entonces, necesito las presiones parciales y aquí no tengo idea de cómo hacerlas, sí tengo solamente este análisis y tengo un grado de disociación. Pero fíjense, como tengo presión parcial y presión total, ¿sí? Entonces recuerden que las presiones parciales, ¿ya? Una presión parcial yo la puedo escribir en términos de la ley de Dalton, que es fracción molar, ¿ya? De la sustancia I por la presión total. ¿Ya? Ojo con eso. Como estamos con gases y asumimos comportamiento ideal, entonces la presión parcial puedo escribirla en términos de la fracción molar y la presión total. Y la presión total la tengo porque es un bar. Entonces, mi desafío es entonces calcular las fracciones molares. ¿Ya? Entonces, fracción molar. Tengo que escribir súper rápido para que no me pase esto. Bien, fracción molar. ¿A qué sería la fracción molar ahí? Me acabaron. Oh, se me cayeron hartas personas. Empecé con 16 y se me fueron. ¿Será porque empecé a preguntar? Josefa Oyersun. ¿A qué sería igual la fracción molar? La presión parcial partida de la presión total. Sí, pero no tengo las presiones. ¿A qué es igual una fracción molar del N2O4? Moles del N2O4. Exacto, Partido de moles los del moles. N2O4 dividido las moles totales.
Entonces tengo que calcular, como estas presiones son en el equilibrio, entonces tendría que ser una fracción molar en el equilibrio. Entonces serían moles. Le voy a colocar de otro color. Ya. Fracción molar la voy a poner azul. Moles en el equilibrio del reactante dividido las moles totales, ¿sí? En el equilibrio, las moles totales son N menos E más 2E. Esas serían las moles totales, miren. Moles totales son N menos E, N menos chi, perdón, más 2chi. Que le sumo las de los reactantes y las de los productos. Esto me daría N más chi. Entonces, esto sería N menos chi, que serían las moles en el equilibrio del reactante dividido N más chi. Ya lo estoy haciendo paso por paso, porque así se hacen prácticamente todos los ejercicios. ¿Ya? Por eso le estoy gastando tiempo a esto. Más chi. Y este sería entonces moles del producto en el equilibrio dividido N más chi, que sería el número de moles totales. Y así son las fracciones molares en el equilibrio en términos de chi. Pero me dicen que chi es alfa N. Entonces yo puedo reemplazar en todo esto por alfa N. Entonces hagámoslo. Pero miren, aquí hay un término común que es N. Así que lo voy a sacar. ¿Sí? Simplemente voy a hacer aquí N. N. Me quedaría 1 menos chi. Pero chi es alfa N. ¿Ya? Dividido N, que también aquí 1 más alfa N. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque sí me estoy deshaciendo de estos N. ¿Ya? Y entonces después aquí escribo, bueno, 1 menos alfa N. Y aquí me quedaría 2 chi, 2 alfa N, alfa N, me quedó súper feo, dividido, aquí puedo hacerlo así, esto me quedaría N más alfa N, pero a ver, espere un momentico, porque así no me quedó bien. Esto lo voy a colocar así, N, le saqué el N antes de tiempo, ¿no? Esto sería N menos alfa N, y aquí N más alfa N. Y aquí es 2 más alfa N, N más alfa N. Ya. Bien, ahora sí saco las N's. ¿Sí? Entonces este me quedaría N menos alfa N, me quedaría N, 1 menos alfa. Ahora sí. Y N sale para abajo, 1 más alfa. Y esta fracción molar de NO2 me quedaría 2 alfa. La N se cancela, aquí también saco la N del común, me quedaría 1 más alfa. ¿Ya? Entonces, puedo borrar estas N porque se cancelan. Y así me deshago de las N. ¿Por qué? Porque no las tengo. No tengo el número de moles de ninguna sustancia, porque N sería como el número de moles de N2O4.
Entonces no las tengo y de esta forma me deshago de la n. Y me queda todo en términos de 1 menos alfa, perdón, de alfa. Entonces ya tengo las fracciones molares en el equilibrio en términos de el grado de disociación. Entonces, una vez tengo esto, me voy a ir con otro color, pongámosle morado. Una vez tengo esto, entonces reemplazo en la constante de equilibrio. Entonces, miren cómo me queda. Todo este camino es para escribir la constante de equilibrio en términos del grado de disociación, porque es lo único que me dan. Entonces, presión parcial de NO2. La presión parcial de NO2 es la fracción molar de NO2 por la presión total. Y entonces la escribo acá. El NO2 es el producto. Me voy para acá. Entonces es 2 alfa dividido 1 más alfa. Pero esto está al cuadrado. ¿Sí? No se le olvide. Esto es muy importante. Está al cuadrado. Dividido. Bueno, esta es la fracción molar por la presión total. Entonces, por P. ¿Ya? Y ese P también está al cuadrado, obviamente. ¿Sí? Porque es la presión parcial la que está al cuadrado. Dividido. La presión parcial de N2O4. Y la presión parcial de N2O4 es la fracción molar de N2O4, que es 1 menos alfa. ¿Sí? Dividido 1 más alfa. ¿Ya? Por la presión total. Entonces, esto me representa la presión parcial del reactante. No está elevada a nada, así que lo dejo así, ¿sí? Y ahí empiezo a resolver porque ya tengo la constante de equilibrio en términos. Usted puede reemplazar aquí ya el alfa y hacer esto en la calculadora y le va a dar. Reemplaza el alfa porque es 0,201 y P. Pero, como usted sabe álgebra, usted lo que va a hacer es reducirla, ¿sí? Para hacerla de mejor presentación. Entonces, esta P se cancela, ¿ya? Y 2 alfa al cuadrado me quedaría 4 alfa. La constante de equilibrio me quedaría 2 al cuadrado, 4 alfa al cuadrado, ¿ya? Dividido 1 más alfa al cuadrado. ¿Ya? Y esto está dividido 1 menos alfa, 1 menos alfa, y 1 más alfa, que es denominador acá abajo, entonces pasa aquí como numerador. 1 más alfa. Si no entienden, si hay un paso que se perdieron, me para nomás. Entonces tenemos 1 más alfa y este cuadrado se eliminan, ¿ya? Y me queda la constante. Voy a seguir por acá para no irme a otra pizarra, si no quiero irme de acá. Entonces voy a seguir aquí en este recuadro. Entonces tengo que la constante va a ser igual a 4 alfa cuadrado uno más alfa uno menos alfa. 1 menos alfa. Y aquí se me olvidó algo importante, la P. Esta P de presión total. ¿Sí? Y listo.
Bueno, aquí podemos hacer 1 más alfa y 1 menos alfa, 1 por 1, 1, más menos alfa, más alfa se cancelan, más por menos da menos. Esto me daría 4, perdón, que aquí ya la tenía resuelta, pero... aquí. Esto me daría 4 alfa cuadrado dividido 1 menos alfa cuadrado por P. ¿Ya? Entonces, la constante de equilibrio sería 4 alfa cuadrado dividido 1 menos alfa cuadrado por P. ¿Ya? Eso entonces es mi constante de equilibrio. Simplemente tendría que poner alfa cuadrado, reemplazar aquí el numerito que me dicen que es 0,202, ¿sí? 0,201 y la presión de un bar. Y listo. Y calculan la constante de equilibrio. ¿Preguntas, dudas con respecto a este procedimiento? ¿Les queda claro? Lo vamos a usar muchísimo. Que ustedes sepan hacer todo este análisis. ¿Ya? Y escribir el grado de avance de reacción en términos de grado de disociación. ¿Ya? Y que la constante de equilibrio la puedan escribir también en términos de grado de disociación, como es este caso. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Aquí lo tengo un poquito más organizado. ¿Sí? Pero espérate, no debería terminar acá, me termino brusco. Sí, aquí lo tengo más completo. Y aquí lo que me quedaría faltando sería el delta G0. ¿Ya? Y el delta G0, que sería mi tercer pregunta, sería delta G0 igual a menos RT logaritmo natural de la constante. ¿Cuál constante? La que ustedes obtienen aquí. ¿Ya? Bien. Así sería la forma de resolver este tipo de problemas. ¿Preguntas, dudas, chicos, con respecto a esto? ¿Ninguna? Voy a poner en pausa la grabación. Gracias. Entonces, esta es la guía de ejercicios que está puesta en el CIREDUC. Puse pocos ejercicios en realidad, pero son como los más representativos, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, el primero dice el bromo molecular se disocia en un 24%. Es decir, el grado de disociación alfa es 0.24 a 1600 Kelvin y un bar en el equilibrio. En este equilibrio. Calcule la constante de equilibrio a 1600 Kelvin, el delta G, y a 2000 Kelvin también calcule la constante de equilibrio, dado que la reacción tiene un delta H de 112 kJ por mol en ese rango de temperatura. Después, el ejercicio número 2 me da una reacción, me da la constante de equilibrio, que es 1,1129 por 10 a la menos 7 atmósferas. Obviamente siempre me especifican la temperatura porque ustedes saben que la constante depende de la temperatura. Y me dan la presión total del sistema. Este ejercicio es muy parecido al que acabamos de hacer. Tienen que hacer el mismo análisis que acabamos de hacer de inicio, avance, reacción.
en términos de chi, ¿sí? Y dejarlo en términos de grado de disociación, dejar escrita la constante en términos del grado de disociación. La diferencia es que aquí nos dan la constante de equilibrio, ¿sí? Y nos piden el grado de disociación, ¿ya? Es al revés de lo que hicimos en el ejercicio anterior. Y también me preguntan la temperatura a la cual el pentacloruro se disocia en un 50,9%, ¿sí? Y también dan la entalpía de disociación del pentacloruro a tricloruro de fósforo y a cloro a 298 Kelvin. Con lo cual me están dando 2 grados de disociación y 2 constantes de equilibrio. Me dan una constante de equilibrio para hallar el grado de disociación. Perdón, una constante de equilibrio para hallar el grado de disociación. Y después me dan otro grado de disociación y el delta H. ¿Sí? Bien, entonces es base, saber hacer el análisis que hicimos en el ejercicio anterior. A ver, con respecto a cuando ponen aquí el K sub C a otra temperatura y me preguntan la temperatura a la cual tengo otro grado de disociación, es porque yo tengo que usar la ecuación integrada de Van Hoff, ¿sí? Donde me relacionan 2 constantes y 2 temperaturas, ¿ya? Cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura, ¿ya? Entonces, estas primeras dos se hacen de manera similar con el mismo análisis que acabamos de hacer, ¿ya? Esta tercera no nos dan, si ustedes se fijan, nos dan el volumen de un reactor, la temperatura, la presión del amoníaco hasta alcanzar 6, del amoníaco que ingresa, o sea, de este. Pero no me dan grado de disociación. Cuando no me dan grado de disociación, usted puede trabajar con X común y corriente, con la X que siempre en lugar de chi, ¿sí? Porque ahí no hay ningún problema, no hay problema de confundirse con fracción molar. Usted puede trabajar con la X como trabajó en equilibrio químico el semestre anterior, ¿ya? Y eso serían, aquí también vuelven el grado de disociación. Básicamente ese tipo de ejercicios, ¿ya? Más ejercicios en el Atkins, ¿sí? No se queden solamente con estos ejercicios. Bien, vamos entonces a hacer, a ver, ¿cuál hacemos? Partimos por el primero, ¿cierto? A la pizarra. Ya. Y aquí me quedaron varias cosas. La reacción es 2 bromo 2 y produce 2 bromo atómico. Entonces, bromo molecular produciendo 2 bromo atómico. ¿Ya? Bien, y ambos están en fase gas. Importante las fases, ¿no? Bien. Entonces, aquí volvemos a hacer el análisis. Me están diciendo cuáles son los datos que tengo. Me están dando un alfa que disocian un 24%.
Eso se entiende un grado de disociación de 0,24. Pero este grado de disociación es a una temperatura de 1600 Kelvin. Y a una presión de 1 bar. Tengo que calcular la constante de equilibrio de esta temperatura. Y el delta G0 a esta temperatura también. ¿Sí? Y después me piden la constante, pero a 2000 Kelvin. Esos son mis datos y estas son mis incógnitas. Entonces, de nuevo, inicio. Ya, ustedes me van a ayudar acá. Inicio. En el inicio, ¿qué tengo? Montserrat, ¿qué tengo en el inicio? Inicio. N. N. Exacto, N. ¿Y del producto? 0. 0. Tú igual, en el avance, en la variación de la reacción. Menos chi. Variación. Menos chi, ¿sí? Y más 2 chi. Más 2 chi. Entonces, fíjese que no necesitamos mucho para saber que es muy similar a lo que ya hicimos. Y en el equilibrio, N menos chi. N menos chi Y 2 chi. y 2 chi. Ya. Como esta es una reacción gaseosa, exactamente hacemos lo mismo que la anterior. La constante de equilibrio es en términos de las presiones y las presiones en términos de, entonces sería bromo atómico y esto elevado al cuadrado y el bromo molecular que es el bromo molecular que está aquí abajo como reactante sin elevarla al cuadrado. Fíjense, fíjense que tenemos en lo mismo, tenemos exactamente lo mismo que en la anterior. Entonces nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer, que tenemos que sacar la fracción molar, ¿cierto? En el equilibrio para cada una de ellas y después la fracción molar reemplazarla en esto, en la presión. Pero, como ya lo hicimos, que fíjense que es exactamente lo mismo, tenemos menos chi más 2 chi, entonces nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué nos va a dar? Que la constante de equilibrio es 4 alfa cuadrado, 1 menos alfa cuadrado por P. ¿Ya? Entonces, todas estas reacciones van a tener, o sea, una reacción, ¿por qué nos da lo mismo? Porque tenemos aquí lo mismo, 1 y 2, y un solo reactante y un solo producto, ¿sí? Entonces, por eso nos da lo mismo, ¿ya? Entonces, esto sería K igual a 4 alfa cuadrado, ¿sí? Por el mismo procedimiento, divido 1 menos alfa cuadrado por P. ¿Ya? Y tendríamos, me dicen que tengo un bar a 1600, reemplazaría este 0,24 y ahí encuentro la constante de equilibrio. Después lo mismo que hice con el anterior, el delta G0 es menos RT logaritmo natural de caso P, ¿ya? Y ahí encuentro el delta G0.
Y lo otro, o lo diferente con ese ejercicio anterior, es que aquí me piden la constante a 2000 Kelvin. Entonces nos vamos para el PowerPoint y vamos a ver qué nos ayuda. Entonces nos vamos a ir para la ecuación de Kirchhoff. De Van Hoff, perdón. Para la ecuación integrada de Van Hoff. La ecuación integrada de Van Hoff me dice que el logaritmo de las constantes de equilibrio a dos temperaturas es igual a delta H partido R por 1T1 menos 1T2. ¿Sí? Entonces, aplico esta expresión, fíjese que en el ejercicio me dan el delta H, ¿ya? Tengo dos temperaturas, una a 1600, ¿cierto? Entonces, el delta H lo tengo. La temperatura 1 la tengo, que es 1600. La temperatura 2 la tengo, que es 2000 Kelvin. O sea que todo esto se me convertiría en un número, ¿sí? R, me tengo que fijar que esté en las mismas unidades de delta H, ojo con eso. Y la constante T1 ya la tengo, porque a 1600 es la que se acaba de obtener. Y despejo K sub P a la temperatura 2, que sería a 2000 Kelvin. ¿Sí? Y listo. Ese sería todo, el despeje de la ecuación integrada de Van Hoff para ese primer ejercicio. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? Chicos y chicas. ¿Les queda claro? Sí, profe, está claro. Ya, perfecto. Bien, entonces, la otra... Espérate que no he podido pillar esto, ahora sí. Ya. Mira que aquí cambia un poquito, pero tampoco mucho, miren. Aquí tengo una mol de producto, ¿sí? Y aquí tengo dos productos con una estequiometría 1 a 1, ¿ya? Entonces, el análisis de la constante de equilibrio en términos de alfa sería muy parecido a este, por no decir igual, ¿ya? Porque esto es una relación de 1 acá y 2 en los productos. Aquí tendríamos lo mismo, ¿sí? Profe, Dime. el PCl3 igual es gaseoso, ¿cierto? Sí, todos son gaseosos, gracias por recordarme que aquí me falta una G. Sí, todos son gaseosos. Bueno, esto es lo mismo, solamente que acá le va a dar el mismo K, el mismo análisis. Ahora tienen la constante de equilibrio, deben despejar alfa. ¿Sí? Eso sí. Entonces, les va a dar algo parecido a esto, ¿sí? A esta constante. Y lo que tendrían que hacer es despejar alfa. ¿Ya? Y fíjense que ahí dicen que el tape es 3 atmósferas y les dan la constante de equilibrio y deberían despejar alfa. ¿Ya? Eso sería como el álgebra. Tendrían que despejar alfa. Listo. Y en el B, la ecuación de Van Hoff. ¿Ya? Pero en lugar de una constante, deben despejar una temperatura. ¿Sí? Porque con la constante de equilibrio, ustedes calculan la constante a la cual está disociado en un 50,9%. Y ahí tienen esa constante. Porque ¿qué cambia el grado de disociación? La temperatura. Si usted sube o baja la temperatura, el grado de disociación va a cambiar.
Entonces, si yo tengo aquí un grado de disociación que obtengo con esta constante, es porque está a 298. Pero si obtengo otro grado de disociación, es porque tengo otra temperatura diferente. Y a esta constante, y a esta grado de disociación va a estar asociado una constante que simplemente despejaría de la expresión de la constante de equilibrio en términos de grado de disociación, ¿ya? Y con la ecuación de Van Hoff despejaría la temperatura que le están solicitando. Eso es todo, por eso no lo vamos a hacer, eso les queda de tarea. Y este, que sí es un poquito más diferente, lo vamos a hacer para terminar. Ahora, si estaban viendo el PDF, me imagino, porque... O no, o estaban viendo la pizarra en todo momento. Me entró la duda, muchachos. ¿Estaban viendo la pizarra o estaban viendo el PDF? Creo que la pizarra, profe. La pizarra, profe. Ay, nadie me dijo nada, yo aquí hablando como loca. Este ejercicio. Nadie me dijo nada. A este ejercicio estaba hablando del PCL, y el PCL3, este. Como alguien me preguntó que si el PCL3 estaba gaseoso, entonces no me di cuenta. Ya, bueno, pero este se hace así, ¿no? Y está, el reactor es el que vamos a hacer. Ya. Esta es un poquito más diferente. No es con grado de disociación. Entonces aplicamos otra cosa, solamente me quedó muy mal copiado este ejercicio. Dice, en un reactor de 2,50 litros. Entonces, importante, anotar los datos para saber cómo desarrollar el ejercicio. 2.5 litros. Temperatura, 298 Kelvin. Ojo, hay que trabajar con kelvins, ¿sí? Se introduce suficiente amoníaco gaseoso, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el reactante? Amoníaco. Amoníaco gaseoso, ¿ya? Hasta alcanzar una presión de 7,60 atmósferas. Entonces, hasta alcanzar, ¿sí? Es decir, tenemos una presión de 760 atmósferas. Después me dice, luego se calentó el reactor a volumen constante, ¿ya? Hasta 673 Kelvin. Entonces tengo una temperatura 1 y tengo una temperatura 2. Observándose descomposición parcial del amoníaco. Entonces, esto se descompone en N2 más H2. Como es parcial, significa que no todo el amoníaco se descompuso. O sea que en el equilibrio hay de las dos sustancias. El N2 sabemos que es gaseoso y el hidrógeno también es gaseoso, ¿ya? Y balanceamos. Esto aquí me queda un medio. ¿Sí? Y esto aquí me queda... aquí tengo 3 y aquí tengo 2. Que me quede 3 sería 3 medios. Ya. Entonces, ya tengo mi ecuación balanceada. A esta última temperatura se considera el equilibrio. Esta sería la temperatura de equilibrio. A 673 se determinó
1.12 moles de mezcla, ojo. Entonces, moles totales. En el equilibrio, 1,12 moles. De mezcla, es decir, de NH3 más N2 más hidrógeno. Me preguntan, calcule K sub C y K sub P a 673 Kelvin. ¿Ya? Entonces, como no tengo grado de disociación por ninguna parte, puedo trabajar con X, ¿cierto? Entonces puedo colocar inicio, ¿sí? Variación, y equilibrio. ¿Ya? Y hago mi análisis. ¿Qué me preguntan la constante de equilibrio? Pues como me preguntan la constante de equilibrio, yo tengo que tratar de sacar con estos datos la constante. ¿Ya? A ver qué tenemos entonces. Del amoníaco yo tengo en el inicio moles iniciales, ¿cierto? Que sería N. Aquí no tengo nada. Aquí la variación sería menos X. Fíjense que aquí coloco X sin necesidad de colocar chi, ¿no? Porque no necesitamos el chi ahora. Lo podemos dejar así simple. Aquí sería más 1/2 de X. Y aquí sería más 3/2 de X. ¿Sí? Y ahí en el equilibrio ustedes restan. 1/2 de X. 1/2 de X. 3/2 de X. Ya. El punto es qué es N y qué es menos X. ¿Sí? Para calcular ¿cómo es? Para calcular la constante de equilibrio. Necesitamos saber qué es N y qué es menos X. Entonces, fíjense que me dicen, en un reactor de volumen de 2,5 y a 298 Kelvin, ingresa amoníaco suficiente a 7,60 hasta que alcance 7,60 atmósferas. Con presión, volumen y temperatura, ¿qué puedo calcular yo? Con presión, volumen y temperatura, ¿qué puedo calcular, chicos? Moles. El número de moles. Exactamente. Entonces yo puedo calcular el número de moles iniciales. Yo puedo calcular este N, ¿sí? Entonces, N va a ser igual a P por B dividido RT. Y ahí tengo el número de moles. ¿Ya? Ahora, como ya voy a tener este número, si alguien me lo puede ir haciendo, por favor, porque tengo el volumen 2,5, tengo la temperatura 298 y tengo la presión 760. Lo pueden calcular rápidamente aquí el número de moles. Con ese, en el equilibrio, me dan, otro dato que me dan es el número de moles totales. ¿Ya? Entonces, número de moles totales, que es igual a 1,12. Y esto es igual a n menos x más 1/2 de x más 3/2 de x. ¿Esto cuánto me da? 3/2 es 1,5 más 1/2, 2, quedaría 2x
menos x me daría n más x. ¿Sí? 3 medios es 1,5 más 0,5 serían 2. Entonces, n menos 2x más 2x sería n más x. Ese sería el número de moles totales. Entonces, 1,12 moles igual a n más x. ¿Ya? ¿Qué sería n? ¿A cuánto les dio n acá? No me dije sola. ¿Cuánto les dio n ahí? Profe, a mí me dio 0,778. 0,0778. Ya, moles. Bien, entonces, si usted pone ese dato aquí abajo, que le da X, porque este es 0,778. ¿Ya? Entonces, usted pone este dato ahí, a que es igual a X. Cero coma 342. 7,342. 0,342. Ah, ya, eso sí. 0,342. Muy bien. 0,342. Entonces ya podemos calcular la constante de equilibrio. ¿Cómo calcularían la constante de equilibrio? Si ya tienen estos datos. 0,342. A ver. Esto es 0,7778. Esperen un momentito, a ver. N menos X. ¿Cuál es la reacción química? Si la tengo bien planteada yo aquí. Parece que la escribí yo mal, ¿no? A ver, compartir pantalla. ¿Qué se me hizo esto? Compartir pantalla. Uy, que no me aparece por ningún lado la guía. La escribí mal, chicos, lo siento. I'm sorry. Compartir pantalla aquí. 2 de amoníaco, eran 2 moles de amoníaco. 2 de, una de nitrógeno y 3 de amoníaco. Ya, eso me cambia un poquito porque son las sustancias son un poquito diferentes, ¿cierto? Entonces, me cambia un poquito la X. 3, 2, 3. La balanceé sin mirar lo que me había dado el problema. Me dice 2, 1 y 3, ¿cierto? Ahí. Entonces esto sería... Ay, perdón, chicos. Este sería 3. 1 menos 2x más x más 3 medios. Ya, aquí le va a dar un poquito, le va a dar la mitad de eso porque tiene 2 nomás. Esto sería
menos 2x más x más 3x menos 2x más x más 3x y aquí sería menos 2x más x más 3x. 3, 4 menos 2 da más 2x. Más 2x y aquí más 2x. Entonces es lo mismo que tú me diste, pero dividido entre 2. 0,3 y tanto dividido entre 2. ¿Cuánto te da? 0,171. Ya, y eso es 0,171. Gracias. Sí. Listo, entonces ya tienen los dos datos y tenemos entonces, podemos calcular K sub C, ¿sí? Porque K sub C, como tenemos esto en moles, fíjense que si tengo moles, puedo colocar, ustedes saben que la constante de equilibrio en términos de concentraciones es las molaridades, ¿sí? Entonces sería, y la concentración molar, es decir, moles de N2, ¿cierto? Dividido volumen, ¿ya? Por moles de hidrógeno dividido volumen, y esto al cubo, dividido moles de NH3, moles en el equilibrio, ¿no? Dividido el volumen, y esto elevado al cuadrado. ¿Ya? El volumen para todos es el mismo porque tenemos un reactor de 2,5 litros y como todas son sustancias gaseosas, es así. Entonces, simplemente aquí tenemos N-2X, ¿sí? N-2X sería, número de moles del nitrógeno serían X, ¿ya? Entonces, ahí usted reemplaza. Voy a hacerlo con otro color. ¿Sí? Entonces, K sub C, pero con otro color más oscuro, que se vea, ¿no? Y ahí reemplaza simplemente. ¿Sí? Las moles de N2 en el equilibrio serían X, ¿sí? Dividido B. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por X, 3X, perdón, 3X, son las moles del hidrógeno, dividido B. Y esto al Profe, cubo. Dígame. los moles iniciales se calculaban con 2,98, ¿cierto? Sí, sí. Ahí. Ujú. Ya, y esto entonces sería, este sería N-2X, N-2X, dividido B. Y esto elevado al cuadrado. N-2X dividido B elevado al cuadrado. Y listo, ahí usted puede reemplazar, ¿sí? Puede hacerlo así, separa las X por un lado, ¿cierto? X por 3X al cubo dividido N-2X, N es 0,778, ¿cierto? 0,778 dividido menos 2X. Y esto elevado al cuadrado.
Y los volúmenes los puedes sacar aparte, ¿cierto? Volumen a la 1 por volumen al cubo, eso es volumen a la 4, y este sería volumen al cuadrado, este me quedaría volumen al 1 dividido volumen al cuadrado. ¿Sí? Perdón. Por 1 dividido volumen al cuadrado. Y listo. Como quieran hacerlo, ¿no? Si quieren hacen cada uno por el volumen o separan el volumen. Y eso entonces sería la forma de resolver este ejercicio. Ahí tendrían K sub C. ¿Ya? Simplemente ya saben cuánto vale X, ¿cierto? El X es 0,171 y ahí simplemente lo reemplazan. ¿Ya? Después para K sub C, K sub P, recuerden que K sub P es K sub C por RT elevado a la delta N, ¿no? ¿Cierto? Es RT es K sub C por RT elevado a la delta N. Y listo. Y ahí lo reemplaza. Eso sería todo, chicas, con esto. Chicas y chicos. ¿Ya? Ahí reemplazarían con el dato que les da acá. Esa sería otra forma de ver estos ejercicios sin grado de disociación, más parecido a los ejercicios que ustedes vieron en equilibrio químico. Claro que yo sé que ustedes en equilibrio químico vieron más con respecto a pH, ¿no? Y a soluciones. Se tiraron más para ese lado, ¿cierto? Sí. Uh-huh. Aquí no, como ya lo vieron, no vamos a trabajar con esa parte. Entonces, eso sería, chicos. Voy a detener grabación. No sé si tengan alguna pregunta.